dentro de los cuales está acatar las órdenes de los jueces, así no le gusten. Por tanto, si el presidente se dispone a incumplirlos con base en su fuero interno, debe explicarnos por qué y hacerlo de manera suficiente. Un declarante en un proceso judicial tiene derecho a que no le obliguen a decir la verdad jurando por Dios, que se llama abuso de conciencia. Dale, Anita. El derecho a la objeción de conciencia es uno de los más importantes de las democracias modernas, no porque sea el más popular o el más invocado, sino por lo que significa. De él se deriva el deber del Estado de reconocer el plano íntimo y fundacional de los individuos. La Corte Constitucional colombiana ha sido abanderada en la región en desarrollar y proteger el derecho fundamental a la objeción de conciencia y en garantizar su aplicación en distintos ámbitos de la vida. En la educación, ante la obligación de prestar juramento para oponerse a exigencias laborales o tratamientos de salud. El caso más conocido es el de la objeción de conciencia al servicio militar, causa que conquistó el Grupo de Derecho de Interés Público de la Universidad de los Andes con una sentencia histórica en 2009. Objetar de conciencia permite poner de presente cuáles aspectos de las creencias íntimas entran en conflicto con el cumplimiento de una obligación. Precisamente para eso es que nuestra Constitución reconoce en su artículo 18 la libertad de conciencia y la garantía de no verse forzado a actuar en contra de ella. Para poder invocarla, los jueces han señalado que esas creencias deben ser profundas, fijas y sinceras. Este derecho reconoce que no todos los mandatos generales pueden ser cumplidos por todas las personas. Un médico que profesa la fe católica fervorosamente no puede ser obligado a practicar interrupciones del embarazo. Un testigo de Jehová puede oponerse a recibir transfusiones de sangre. Un estudiante puede negarse a cantar el himno nacional. Un declarante en un proceso judicial tiene derecho a que no le obliguen a decir la verdad jurando por Dios. De esos pequeños gestos individuales pueden producirse cambios estructurales, como lo logró el movimiento de objetores de conciencia en la guerra de Vietnam en la década de los 60 en Estados Unidos, movimiento que lideró y ejemplificó el gran Muhammad Ali. Y además hay algo hermoso y profundamente poderoso en valorar y pensar en la conciencia, en esas reglas internas que nos rigen, que determinan nuestro actuar, en la conversación interna que nos guía para ser personas en el mundo. Por supuesto que el presidente Petro, como el resto de ciudadanos, tiene conciencia. La hemos venido a conocer mejor en estos 2 años de discursos y entrevistas. Por eso mismo también puede ejercer el derecho a objetar de conciencia. Para hacerlo debe señalar con claridad qué aspectos de su conciencia, de la arquitectura interna de su alma, justifican su objeción. Por eso esto es importante por lo menos por 2 razones. La primera, porque es lo que se le exige a cualquier objetor de conciencia en Colombia. Soldados, estudiantes, miembros de comunidades religiosas, etcétera, se ven obligados a explicar in extenso en qué consiste su conciencia y por qué ella se opone a la regla que quieren desacatar. Ese mismo estándar debe aplicarse en caso de que el presidente de la República decida objetar el cumplimiento de una obligación, con mayor razón si se trata de cumplir una sentencia. El segundo motivo es que tiene una cantidad enorme de responsabilidades que le otorgó la mayoría del pueblo colombiano al elegirlo como nuestro mandatario. De esos deberes dependen dinámicas esenciales para el bienestar social, político y económico de todo el país. Por tanto, si el presidente se dispone a incumplirlos con base en su fuero interno, debe explicarnos por qué y hacerlo de manera suficiente. Empezar a invocar objeciones de conciencia contra el cumplimiento de órdenes judiciales por parte del mandatario puede resultar en un traumatismo irreparable para el Estado de Derecho y para la separación de poderes. Además, tiene todo el derecho a no compartir una orden judicial, a considerarla errada, a controvertirla ante las Cortes nacionales o internacionales, pero eso es muy diferente a negarse a cumplirla, escudándose en una inexplicada objeción de conciencia. El abogado que se sintió audaz al aconsejarle que invocara la objeción de conciencia para sacudirse una orden judicial causa un enorme daño a un derecho que ha costado siglos afianzar en Colombia. Y resultaba innecesario porque el presidente cumplió la orden, como lo confirmó el Consejo de Estado. El abuso de la objeción de conciencia ha permitido situaciones absurdas e inconstitucionales como los hospitales enteros o personas jurídicas que se niegan a practicar abortos. La conciencia es un arma poderosa y el presidente lo sabe. Ojalá la invoque de manera cuidadosa y fundamentada para no desprestigiarla. Y ojalá también deje de concentrarse tanto en sus derechos y lo haga más en sus deberes, dentro de los cuales está acatar las órdenes de los jueces, así no le gusten. Esa es la columna sobre la objeción de conciencia del presidente Gustavo Petro. ¿Tú cómo lo viste, Daniel Sanpero Espina?
No, me parece muy buena la columna, la suscribo plenamente. Y pues no sé, tú esos, ¿a dónde pueden conducir esos como choques de trenes del gobierno con esa rama? ¿Esto a dónde puede llevar? Pues no sé, yo creo que es un escenario que no habíamos enfrentado tal vez así. Bueno, Uribe se enfrentó muchísimo a las cortes, las espió, básicamente, a la Corte Suprema de Justicia, los persiguió, denunció al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Eh, Puede haber un escenario de confrontación que sea muy malo pues, para la separación de poderes, para la colaboración armónica entre las ramas. Además, era innecesario porque el presidente cumplió la orden, solo que después invoca una objeción de conciencia de una manera muy extraña. Y pues yo creo que sí, ese es un derecho que ha costado mucho lograr en Colombia, que protege una cosa que a mí me parece importante, y es que hay miembros de una comunidad que no quieren hacer lo que hace todo el resto de la comunidad, y esas minorías hay que entenderlas, escucharlas y darles garantías. Para eso ha servido la objeción de conciencia. Entonces, pues usar ese derecho para entablar una pelea con el Consejo de Estado, que además tiene a su cargo una cantidad de decisiones que son importantes para el presidente, me parece peligroso. ¿Tú cómo lo viste, Daniel Coronel? Pues a mí me parece que que el presidente está transitando un camino peligroso en su relación con la rama judicial, que se ha manifestado de diversas maneras de un lado y otro. Me pareció digamos, eh, justificación de un desacato parcial desacertado. Me parece terrible que utilice expresiones evidentemente racistas para referirse al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Decir que negros conservadores, como si ser conservador estuviera reservado para los blancos. Pues allá él qué militancia tiene o no tiene, pero me parece que el presidente, que además ha llegado a ese lugar como una expresión de tantos grupos minoritarios y marginales en Colombia, debió haber pensado un poco más en el alcance de sus palabras antes de decirlas. Eh, Tampoco es que las cortes sean un dechado de virtudes, también hay unas cosas que hay que decir. Por ejemplo, la nominación de procurador prevaleció un sentido político sobre un sentido jurídico, tanto en el Consejo de Estado como en la Corte Suprema de Justicia. Nombrar a dos políticos del vargallerismo como integrantes de la terna, y la posterior reacción del presidente pues muestra que estamos muy lejos de tener una procuraduría que trabaje realmente como un ministerio público, que esté comprometida con el servicio a los derechos humanos y con el amparo a los más necesitados y a los más débiles frente a los atropellos de los organismos públicos e incluso algunos privados. En fin, todo eso me muestra que estamos en un mal momento institucional en Colombia, y que no todo es culpa del presidente Petro, pero que él sí podría contribuir mucho a que esto tomara un rumbo menos beligerante. Sí, de acuerdo.